Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien ustedes, su familia, su entorno y cualquier situación que haya generado este viento, esta lluvia, el tiempo como está debido al cambio climático. En realidad sea resuelta muy pronto y le mando mucho cariño particularmente a mi amiga Valentina, que hoy día me contaba que vivía cerca de un río que está ahí un poco más alto de lo habitual. Hola, querida. Hoy contigo delante me di cuenta que estoy en deuda porque quedé de enviarte un documento, subí el documento y no lo puse a enviar, por eso me llamaba la atención que no me hubieses respondido. Me pondré al día una vez que termine esta entrevista. Hoy estamos esperando que se conecte mi querida Celeste. Deme un segundo para ver. A ver. Todavía no aparece la invitada de hoy, que es Celeste, una mujer que conocí hace unos años atrás por los caminos de los humitos sagrados y supe del bello perdón, trabajo que ella está desarrollando con mujeres en Tomé, una comuna costera. Aprovecho también de agradecer a todas las personas entrevistadas de este quinto ciclo de conversatorios Lo Divino está en lo Mundano. Fuimos abordando de diferentes formas tanto sus caminos personales, los temas que ellas van abordando, para contarles un poquito más, a veces más explícito, cómo se presenta el tema y otras veces en realidad el diálogo va permitiendo que cada persona que ve esta entrevista se vaya luego formando una opinión tanto de la forma de enfrentar la vida, tanto del camino que ha desarrollado esa persona y pueda abrir otras reflexiones, incluso preguntas, incluso no estar de acuerdo, por supuesto, con lo que se ha presentado y si eso algo en ustedes se ha movido, por supuesto que me doy por agradecida de esta instancia. Y si nada se ha movido, también todo es perfecto. Yo creo en una divinidad que se manifiesta de múltiples formas y se abren las puertas que son necesarias, se cierran también las que no forman parte de nuestro camino en ese momento. Veamos qué pasa con nuestra invitada. Por allá no sé qué será. Hola Manuel también. La Gina que estaba por ahí. Y estamos esperando a Celeste que se pueda conectar. Me dijo que ya estaba ahí en... No, no la veo. Ya, hay ahí un problemita técnico. Hoy saludo a Isis Alada también. Ahí se va a sumar Celeste desde muy cerquita, desde Tomé. Hoy está ahí online, exclusivo Saraí. No sé si dice Saraí o Saraí. Oye, les invito a que la sigan. Tiene unas joyas preciosas. Conversamos unos minutitos en una capacitación de Cercotec en un instante y algo me contó de lo que hacía. Entré a ver su Instagram, por supuesto, y tiene unas preciosuras de joyas. Silvia Quiroz, un gusto. Y ahora, ahí sí llegó. Que está esta mujer tan multifacética. Tienes que girar la cámara. Ahí sí. Hola, Hola, ¿cómo estás, Celeste? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Romy? Bien, gracias, súper contenta y agradecida que hayas aceptado esta invitación a conversar, a contarnos un poquito más, porque en tu camino he visto lo bonito y verdadero que haces con las mujeres, uniendo también precisamente estos mundos de lo divino y lo mundano. Sí, gracias, Romy, por invitarme. Estoy muy agradecida de verdad Ay, de tu gracias. trabajo.
Oye, bueno, quizás algunos han visto a Celeste, ella tiene unos productos que se llaman Hierba Mar, no quiero decirlo mal, sí, Hierba Mar, y estuvo también hace poco en la producción del Festival Fungitomé. Allá en ese territorio ella es súper conocida y ahora estás con un tema que tiene que ver con la danza, pero involucrando diferentes elementos. Quisiera que me cuentes de eso, pero antes lo que quieras contarnos de ti, Ah, a de mi modo de presentación. presentación. Em, para los que no me conocen, que veo algunas conectadas ahí, soy de Tomé, de toda la vida nacida y criada acá en Tomé. Me dedico a la danza desde hace hartos años, a la danza del vientre tribal principalmente. Y después con los años fue evolucionando, obviamente, uno busca otras cosas, fusionar, más intereses más profundos. Y desde hace un par de años empecé con la aromaterapia. Ujú, Primero la usé como a modo de sanación. Igual la usaba en mis clases, pero la compraba. Entonces ujú, después he ido estudiando a lo largo del tiempo y la empecé a preparar yo. Y me lancé con mi emprendimiento, ujú. que se llama Hierba Mar, como decías tú. Ajá. Y cuéntame, tú estás ahora en este camino de la danza y quiero ahí señalarla, quiero decirlo en particular, es creadora de una forma, metodología, no sé cómo se define correctamente, pero que se llama danza esencial, que precisamente une el tema de la danza y de las esencias, la aromaterapia. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo surgió esto también. ¿Cómo surgió? A ver, bueno, siempre las cosas surgen, como tú decías bien el otro día, a través de catarsis, de cosas que le pasan a uno que son intensas. Ujú, Y por mucho tiempo yo fui cuidadora junto a mis hermanas y eso te lleva a buscar, cuando ya transcurre el tiempo, te lleva a buscar otro tipo de medicina, porque te das cuenta que la medicina tradicional, como la conocemos acá, la medicina alópata, trae hartas consecuencias, efectos secundarios a lo largo del tiempo. Tal ajá, vez no cuando la consumes un poquito, por corto tiempo, pero sí a lo largo del tiempo. Y eso yo lo pude apreciar en mi mamá. Entonces siempre estuvimos buscando después distintas cosas, desde cosas que a lo mejor no tienen sustento científico, cosas tradicionales de otras culturas, cosas que sí tienen a lo mejor sustento científico o no son tan conocidas tampoco, o se cree que no lo tienen, pero sí lo tienen. ujú, Y a través de eso, después me pasó como algo a mí personal en mi salud, y una amiga querida que también se dedica a la medicina natural de ujú, acá de Tomé, me mandó una bolsita con aceite. ujú, Y ahí, bueno, me la regaló, pues yo se la iba a comprar, pero ella me la regaló. ujú. Y ahí la estuve usando en ese periodo, junto con meditación, y eso me sirvió como mucho a salir adelante de ese episodio. Ujú, Y después, con la ayuda de una prima que también se dedica a la medicina natural y a la cosmética de acá de Tomé, me incentivó, digamos, a dar el paso y a salir como de, mm, como a crear algo en realidad, pues un proyecto, como lanzarse con un ujú, proyecto que es Hierba Mar, en este caso específico. ujú, Y la danza esencial, como nació, bueno, a través de los tiempos siempre he sido como muy buscona, muy curiosa, con un sol en Géminis, así que ahí ujú, a él le gusta aprender de todo a uno. Y siempre cuando uno parte con una danza, después empieza a mirar para el lado y a buscar otras, po. Entonces he tenido distintas profesoras de distintos tipos de danza, principalmente con danzas pélvicas o danzas de matriz, de distintas culturas del mundo. ujú. Y después le empecé a incluir de poquitito otras herramientas para que las mujeres pudieran conocerse más a sí mismas y también este último tiempo con herramientas enfocadas también en el manejo del estrés del sistema nervioso. Empecé a incluir
como te contaba, yo compraba, por ejemplo, rocíos, aceites, empecé a incluir la respiración consciente, distintos tipos de respiración, otras herramientas, por ejemplo, como las cartas de oráculo de forma terapéutica. Ujú, Y así fue, se fue gestando de a poquitito como esa mezcla, esa fusión. Y yo creo que el último par de años ya le di forma y le di nombre. Como ujú, que ya como que me di cuenta de que había nacido algo más grande y que tenía que ser también algo único. Y ujú, danza esenciales por lo mismo, porque uno de los objetivos es que nos conozcamos a nosotras mismas para poder ser más libres y a través de eso ser más fuertes también en este mundo. ujú, Crear comunidad también entre mujeres porque pienso que así podemos aprender. Obviamente que siempre seguimos cometiendo errores, todas estamos en distintas etapas de ese crecimiento, pero la idea es crear esa comunidad y, como te decía, claro, dar herramientas son esas tres ejes, crear comunidad entre mujeres, conocernos más y manejar el estrés, porque ahora creo que nos tiene como muy para la embarrada este último tiempo, después de la ujú, pandemia, el sistema nervioso está como bien colapsado, sobre todo cuando llegan mujeres que son madres. Yo no soy ujú, madre, pero sí lo he visto, pues lo he visto mucho y sé que las mamitas están bastante colapsadas. ujú, Entonces, entrego ese espacio, como tú bien decías, aromaterapia, ¿cierto? Pero no solamente aplicarla, sino también conocer de la aromaterapia y qué es y cómo funciona en nuestro organismo y ujú, aplicándolo a través del movimiento, en ujú. sesiones que son conceptuales, que trabajamos distintas cosas, ya sea desde nuestra ternura, cultivarla, hasta danzar algún elemento o una planta o un aroma. Ujú. Y ¿Cómo por danzar ahí, una planta o un aroma? te inspiras en las cualidades de la planta Mm. Ajá. y en la observación o los conocimientos que se tienen de esa planta para que surja durante la sesión eh, movimientos creados por nosotras, ya sea que esté haciendo clase a una persona individual o a un grupo. Ajá. Vayan haciendo esa creación colectiva y Ujú, siempre tomando como base la inspiración que me da la danza del vientre tribal, ujú, que es la improvisación grupal. Esa es ujú, como una de las esencias de la danza del vientre tribal, que es la ujú, improvisación grupal, y eso es algo que se toma obviamente de distintas danzas ancestrales, tribales del mundo, porque no es ujú, algo que creó esa danza, sino que lo toma de eso. Y eso es algo muy, muy antiguo en la humanidad. ujú. Danzar, crear arte o música o lo que sea, pero en, de forma grupal para que Perfecto. surja algo. Ujú. Oye, Entonces, Celeste, precisamente como de eso te quería preguntar, el tema de lo colectivo, de la experiencia que tú tienes en temas de danza, eh, ¿qué crees tú que aporta o cómo definirías tú, cómo explicas el que aporta el trabajar los movimientos del cuerpo con música, por lo tanto, danzar en colectivo? Porque a mí, bueno, yo hace muchos, muchos años practiqué danza oriental y de otra forma, y si bien habían algunas situaciones que eran coreografías, también era muy de trabajo individual. Y cuando yo conocí la danza tribal, me llamó mucho la atención esto de que toma una posición una persona y se le va siguiendo. Y se va viendo cómo esta armonía entre todos los cuerpos, sean dos, sean cuatro, sean 10, los que sean en realidad. sí, yo creo que esa es una de las cosas que más me cautiva, que me sigue cautivando a través de los años, es porque cuando tú estás en ese momento se produce como una electricidad cuando te estás, sobre todo, por ejemplo, cuando haces dúo, pero también cuando haces ya de manera más grupal, igual lo puedes improvisar como tú decías y se siente como la electricidad en la mirada y bueno, si nos vamos como más a lo académico, igual ya se sabe que hay estudios neurológicos en los que si te estás comunicando con una persona, ya sea de manera hablada o de manera corporal, los cerebros sí se sincronizan. Las distintas ondas del cerebro se van sincronizando y se van activando en las mismas partes del cerebro. Y también hace poco veía, no podía nombrar los estudios en estos momentos, sí, estudios antropológicos que proponen lo mismo, de que nuestro cuerpo se sincroniza con la... Bueno, también lo que yo sabía es que hasta nuestros úteros se sincronizan entre las mujeres. Claro. Entonces, es como
sentirlo, tu interocepción y tu propiocepción lo vas sintiendo, todo se sincroniza y se sincroniza de manera grupal. Ujú, Y creo que ahí va la magia de la danza del vientre tribal y por qué ha cautivado a tantas personas, a tantas mujeres también a lo largo del mundo. Lo ujú. bailan en muchos países, en muchos países. ¿Y qué Y ves creo que es tú como la magia. en esto, reconociendo eso que se genera? ¿Qué ves tú y con tu experiencia que aporta este trabajo colectivo? Más allá de lo, o sea, ¿a qué? ¿Qué gana una persona sintiendo esta conexión colectiva? Bueno, partiendo como de manera individual, yo creo que uno encuentra un espacio que no encuentra en otras partes. Yo igual he Ujú, tomado otras danzas, como tú decías, yéndonos como más que nada como al arte corporal, donde te enseñan una coreografía o te enseñan pasos, o incluso a veces también te enseñan a improvisar en grupo, pero la conexión no se cultiva tanto. ujú, Eh, el nivel de tener que conectarte sí o sí no se cultiva tanto. Y ese tipo ese valor, yo le llamo un valor, lo puedes extrapolar a la vida cotidiana. ujú, Es como, si decides hacerlo, si quieres hacerlo, puedes extrapolarlo a la vida cotidiana. ujú, Como querer trabajar en equipo, pero ¿cómo? ¿Cómo trabajo en equipo? Eh, ujú, escucho, eso es lo que propone el tribal, pues, escucho, miro, qué está haciendo, me conecto completamente o no pesco y trabajamos en equipo nomás, pero cada uno por su lado, que igual se hace. ujú. Yo creo que es No, como una forma de... Eh, para lograr eso, tú necesitas, por ejemplo, en esta danza, aparte de conectarte, como bien te decía, saber mirar, saber escuchar, observar, tener generosidad con tu compañera, porque tú decías que una guía, la otra siguen, y esos roles se van rotando constantemente. Eso también es una cualidad. Y para eso, cuando tú guías, es una gran responsabilidad. Yo le digo guiar. Generalmente se le dice liderar, yo le digo guiar. Y es una gran responsabilidad guiar claramente, corporalmente, ¿cierto? De manera nítida, lo que ujú, tú quieres transmitir. Y ujú, así también las demás, tienen que seguir lo que tú estás haciendo. ujú. También cultivando eso, cultivando como la escucha, cultivando. Entonces, yo no podría, por ejemplo, como guía, hacer algo muy difícil o avanzado si sé que las demás, mis compañeras, no tienen ese conocimiento y son nuevas. Ese es un ejemplo. Entonces, eso también lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Yo lo Ujú. encuentro muy bonito, ese tipo de valores que entrega esa danza. Y el Sí, tipo de improvisación, ya sin una estructura de vocabulario, por ejemplo, lo que decía el tribal, como, no sé, más de 70 pasos establecidos, la esencia de eso lo puedes llevar a crear de forma grupal o con otra persona otro lenguaje tomando esa esencia, por ejemplo. ujú. Y en eso trabajamos también en la danza esencial, junto con la aromaterapia. Pero igual me llama la atención, aunque tú queda como implícito en lo que tú señalas, que hay otras características que tiene, que es la confianza y que es la vulnerabilidad, y que lo saco a colación a propósito de una conversación que tuve en algún momento con la Fernanda por el tema de la muerte. Y que son en muchas ocasiones emociones que uno tiene, o mezclados con todo eso, que a veces cuesta vivirlas, y en estos espacios de mujeres se permite uno, o se puede permitir uno, que aquello surja, que aquello se exprese. Porque, bueno, tú decías, la pandemia, o sea, causó tanto estrago, yo creo, no solo con un tema de a nivel económico, por supuesto, o a nivel de estrés, de que el mundo empezó a funcionar con un correo electrónico, pero paralelamente con lo que uno debe hacer en la casa, con el WhatsApp, que hay personas que creen que es automático y uno debe estar todo el tiempo respondiendo al instante, o trabajos donde también pensaban que así funcionaba el tema. Pero también hay un tema como de las relaciones humanas en cuanto al, bueno, ¿en quién confío yo? ¿En quién, con quién comparto un espacio donde nos cuidemos?
no solo porque uno crea o no que se va a, entre comillas, contagiar con algo, sino también el ser cuidadosos de todo, de esos espacios de amorcito, pensando en que hay personas que quedaron cesantes, como fue mi caso, pensando en el decir, y que también lo pude vivir, de personas que les costaba mucho atreverse a decir, oye, chuta, yo me siento un poquito vulnerable por esto porque o estoy sola o estoy, no sé, mayor. Entonces, y eso lo quiero unir al preguntarte qué has visto tú en las mujeres con las que has trabajado, tanto en esta danza como en otras, qué ha cambiado, qué ves tú, qué observas tú que cambia cuando se comparte en grupo. En mi experiencia personal, lo que me ha pasado a lo largo de los años, he observado que hay una necesidad muy grande de hablar, primero que nada, como de decir lo que te pasa, como hablar de tu experiencia. Es como si ninguna tuviéramos la oportunidad, por eso te agradezco esta oportunidad también, de hablar de ellas mismas. Y cuando surgen esos espacios, cuando, por ejemplo, las sesiones de danza esencial están diseñadas así para que haya una actividad, ya sea con arte terapia, y después el espacio para conversar de o para mostrar lo que se hizo de manera opcional. Surgen conversatorios y ahí generalmente uno se da cuenta de la necesidad que tienen de solamente hablar, de que alguien las escuche. Es algo muy simple y bueno, y ahí surgen cosas como emotividad, intensidad, contención también, que tenemos que tener las herramientas bien a la mano para contener. Y es una forma también de cultivar la comunidad entre nosotras, porque ahí también se ve el apoyo, el apañe, el nanay, los apapachos, surgen en esos momentos. Entonces yo pienso que una de las principales cosas que he observado es eso. Y lo otro es lo del estrés. Pues. Es como el estrés por distintos motivos, sobre todo a las mujeres, yo pienso que les escala más. Eso es lo que he observado, porque, como te decía, ya seas mamá o no seas mamá, igual te llevas harto peso, ya sea si estás estudiando, trabajando o estudiando y trabajando. Y cuesta que se den un espacio para ellas mismas. Sobre todo cuando son madres, insisto, y no tienen redes de apoyo para cuidar a los niños. Entonces, o incluso cuando no son madres, yo lo he observado harto igual, que es como que tú, mientras más cosas haces, eres más bacán, por así decirlo. Si estás metido en muchas, muchas, muchas cosas todo el día sin parar, es como que tuvieran esa presión implícita, como tú decías, de que así solamente produzco y soy buena mujer. Entonces, yo lo que observaba es eso, que ven, quiero bailar, quiero hacer esto, sí, voy al círculo de mujeres, voy a este encuentro y después, ay, estoy ocupada porque tengo algo familiar, es que mi hijo, es que no tengo a nadie que lo cuide, es que tengo que estudiar por un examen, es que no puedo, no puedo, no puedo, y pasa eso, pasa harto. Entonces, cuando se logra ese encuentro, veo que todas sienten como un alivio, como que llegan a un espacio y saben que es seguro y saben que hay muchas cosas que a ellas les gustan. Casi siempre, casi todo ese nicho es como le gustan las cartas, le gusta la medicina natural, le gusta bailar, le gusta el arte. Y llegan a ese espacio donde hay todo eso, entonces después no se quieren ir. Eso pasa. Sí, te entiendo. Ahí me pregunta Entiendo muy bien. De hecho, mira, hasta el año pasado yo facilité, bueno, llevo muchos años facilitando círculos de mujeres y el año pasado en particular sosteniendo círculos de saumadoras y si bien en algunas ocasiones llegamos muy, muy poquitas, también era cierto que muchas decían, chuta, en realidad lo postergué por A, B o C, estoy súper arrepentida. O sea, y yo no podía entenderlo, o sea, te creo y me cuesta, me cuesta aceptarlo, procesarlo, porque yo lo puedo entender de una persona que recién está en ese mundo y que diga, oye, no sé, me postergo por A, B o C, pero personas que ya llevan un camino, entonces después decir, oye, no, es que chuta, tenía que dejar la comida preparada para mi marido, tenía que hacer esto para cuidar a mis nietos, yo es como,
¿what? ¿Qué te estás diciendo? O sea, ¿dónde quedó todo? ¿Cómo honras todo ese camino que has vivido? Y ahora me estás diciendo en este espacio que cultivamos juntas que tú no te lo quisiste dar. Te juro que eso a mí me choca mucho. Pero bueno, otro tema ahí. Oye, querida Celeste, y cuéntame, en este mundo que tú has ido viviendo, cultivado, que has ido cultivando y a la vez compartiendo, ¿qué representa para ti la divinidad? ¿Qué es para ti al decirte esa palabra, qué es para ti lo divino? Lo divino. Esa es una pregunta que me he hecho desde muy chiquitita. Ujú, Como tú descubriste hace poco, cuando te estaba mostrando una repisa, ujú, me gusta muy chica la cultura egipcia, en realidad las culturas antiguas, y desde chica estuve como investigando distintas religiones, cuestionando la propia donde uno nace, ¿cierto? Y no sé, que pienso que los últimos años lo he tomado como que nosotros mismos somos dioses, como que he llegado a ujú, esa conclusión. ujú, Pero también obvio que hay mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos, con nuestro mismo cerebro, o con nuestro, incluso con nuestro corazón. Siento que hay mucho más. Y cuando he pasado por momentos como muy intensos y oscuros, uno le surge como de manera innata preguntas, po, como el por qué, porque necesito una explicación más allá de, ¿dónde ujú, está esa explicación? ¿Quién me la puede dar? Y ahí he buscado distintas cosas que al finalmente a mí me han hecho sentido nomás, ujú, como por ejemplo conectar con la naturaleza, eh, observarla más y sumergirse en ella y volver a sentirse parte de ella, que muchas veces en lo cotidiano uno se aleja de eso, de la conexión. Y pienso que cuando uno está en contacto con la naturaleza de la manera más mm, sacándose todo, incluso si puedes estar desnuda en un bosque o en un lago, donde sea, ahí realmente sientes como esa conexión, ujú, de que tú perteneces ahí desde siempre, desde hace miles de años o millones de años, y eres parte de eso y dan ganas de quedarse así salvajita para siempre. ujú, Y pienso que ahí siento la divinidad, realmente. En eso la siento. ujú. Y en distintas cosas, como yo te digo, que he ido integrando en las sesiones o en las clases o en los encuentros, que son, por ejemplo, algo que me impresionaba mucho y que tengo relación desde pequeña son las cartas. Si bien Ajá. no leo el tarot, pero sí he tenido conexión con las cartas desde chica. De hecho, muchos años me vivía encontrando cartas botadas, las coleccionaba. Mira. Era muy raro. Y, y desde hace unos años me dedico al oráculo. Ujú, Y me impresiona. Realmente que para mí es impresionante. No, no lo puedo, es algo que no se explica, ¿cachai? Pero está ahí. ajá. Es un canal que está ahí. Así como la astrología también la he investigado estos últimos años y es lo mismo, es impresionante. Es como hackear nuestra configuración humana, cómo fuimos creados, como hackear nuestro software, por así decirlo. Es impresionante. Entonces, Oye, por ahí, ujú. sí, ¿Y con qué cuéntame. oráculo, cómo se llama el oráculo con el que más te gusta trabajar? ¿Te los muestro? Los tengo aquí. Dale, compártenos un poquito. Sí se ve. Bueno, ese Ajá, que hice la formación con la Mayra, ajá, sí, po. Ese, si bien como tú ves, es bien colorido, son ujú, puros arquetipos femeninos, es un oráculo igual de sombras, de oscuridad de una. ajá, Te saca a la luz muchas cosas, muchas, muchas cosas. Muy certero, muy. Y igual llegó a mí en un momento muy heavy, ujú. y fue tan certero que después mi pareja me lo regaló para un cumpleaños. Oh, qué lindo. Muy. Otro que estaba usando, como te decía que me acerqué a la astrología, Ay, qué bello. Oye, hay tantos oráculos. Yo, en Egipto, yo les cuento a veces a las chiquillas paredes así en una librería en particular, porque ya son musulmanes, no es habitual que se utilice este tipo de elementos. a ver, te voy a mostrar algunas cartas para que la veas, porque estas son de Mándame. hierba.
A ver, así al azar. ¿Qué dice esa? No alcanzo a leer abajo. Sangre de dragón. Ah, mira. Esta que está tan de moda ahora, Ay, no la conozco. ¿Qué dice? de la India. Y así, Ay, qué hermosa. ¿qué es lo que te dice la planta según sus características y su Ujú, correspondencia astrológica? Como los ujú, astros que la rigen. Y otro que tuviste el otro día, que también me impresiona porque es demasiado certero. ajá. Esos son los tres que he estado trabajando más este último tiempo. Ujú, He probado otros, pero no me han gustado y así. ujú, comprendo. Ay, yo soy fiel seguidora y la amo y fue mi primera entrevistada de este ciclo, que es la Silvia Celovsky y el Oráculo de las Diosas, una de las mujeres impulsoras del movimiento de la diosa y de la divinidad femenina acá en Chile. Así que ese tienes que conocerlo también. Sí. Yo creo que lo voy a comprar próximamente. Oye, Celeste, y bueno, en algún momento tú lo mencionaste, y eso también me gusta mucho de tu camino, el fuerte arraigo que tienes con el territorio. Eh, Ah, Quisiera que me contaras un poquito para ti, esta mujer que tiene diferentes formas de vivirse y compartirse, vinculándose a la naturaleza, integrando, tú lo mencionaste, tus vivencias son personales, son parte de lo que a ti te permite ir creando, te ha permitido ir creando estas formas de danza en particular, pero o sea, me gusta mucho porque a veces veo que hay personas que se dedican a algo solo porque les significa plata o porque son buenos para eso, pero con cero vinculación a sus vivencias. Entonces, en el caso tuyo no es así. Va siendo parte tu historia de lo que tú vas creando, viviendo y compartiendo. El tema del territorio también es súper importante. ¿Cómo ves tú o cuál es tu mirada respecto al vínculo que uno puede ir generando con su territorio y a la vez con lo colectivo? esa es una pregunta para mí muy importante. Eh, yo desde hace mucho, cuando empecé con la danza, cuando ya estaba como apta para danzar en público, empecé a enfocarlo con un grupo de amigas que estaban en la misma, como tú dices, a la defensa del territorio específicamente. Mirándolo como de manera más general y reflexionándolo a lo largo de los años, llegué a la conclusión de que para mí, como mi verdad, era que el arte debe usarse como como una herramienta de, bueno, como le dicen algunos, artivismo, es una manera de decirlo como de manera más rápida, y creo que es fundamental. Desde antes ya lo cultivaba con otra agrupación fotográfica y ¿por qué llegué a esa conclusión? O sea, como buscando más las capas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso que el arte es la forma de llegar al corazón de las personas. Es como las capas más profundas son tocadas con el arte, con distintas formas de arte, sobre todo con la música, con la danza, artes escénicas, con las pinturas. De repente hay personas que quedan pasmadas cuando ven una imagen, una creación pictórica y es como y te toca como las capas más profundas, como te decía. Entonces yo lo veía de una manera súper objetiva. Eh, queremos, por ejemplo, un caso específico, queremos luchar contra el gasoducto, en ese tiempo se llamaba Octopus, ahora se llama GNL Penco. Eh, y para eso, ¿qué queremos? Queremos que la gran mayoría de las personas esté en la misma parada, defendiendo su territorio. ¿Cómo logramos eso? Que se vayan sumando más personas. Educando a la comunidad. ¿Cómo educamos a la comunidad de una manera que no sea aburrida y que le llegue a las capas más profundas de su corazón para que el cambio sea desde adentro, a través del arte? Entonces, por eso para mí el arte es una herramienta para este tipo de luchas que al final de cuentas no son nuevas, no son para nada nuevas al final de cuentas. Y sobre todo en Chile llevan décadas y décadas en que el extractivismo ahora se acentúa mucho más y
siempre a mí me llamaba la atención que antes Tomé estaba como sin, no estaba en la mira, ¿cachai? Antes de Octopus y todo eso, Está antes del como, 2000, está como más protegido o resguardado. que no lo pescaban mucho. Y bueno, eso cambió, pues, lamentablemente. Eh, yo veía en otras partes que ya eran zonas de sacrificio, en el sur la embarrada que estaba con los salmones, para el norte ya, no sé, mucha contaminación, mucha explotación. Y claro, Tomé estaba ahí como pasando piola hasta que apareció esto y de ahí ya no hay vuelta atrás, porque incluso se quieren hacer salmonera, está la minera Clara, está el tendido eléctrico que quieren construir acá y así un montón de cosas, pues. Entonces, eso yo creo que para mí es una forma. Y una de las formas también en que o sea, en que yo mantengo eso, por ejemplo, en distintas etapas de mi vida, ahora que estoy como yendo una etapa más de sanación, ¿cierto? Y en esta creación de la danza esencial y todo eso, al final de cuentas, cuando tú te conectas más con la naturaleza y contigo misma, esa gana de defender tu territorio para mí es como que va de la mano, pues es una consecuencia, ¿cachai? Eso pienso que... No sé si respondí tu pregunta. Sí, de todas maneras, mira, quiero comentar, dice Juani o Juan y BMJ, dice, sobre todo en estos días que nos está protegiendo la naturaleza. Y yo creo hay que estar muy atentos ahí desde los distintos lugares y roles que uno tiene ante diferentes situaciones, porque yo creo, bueno, pueden haber diferentes pensamientos. El mío es que hay situaciones que, bueno, uno tiene que intervenir ciertos espacios porque, no sé, para que le llegue electrificación a cierto lugar, no estoy hablando del caso de X situación, pero también hay otras que son como innecesarias, solamente por un interés económico ahí de por medio. Y con eso me Sí, recuerdas mucho Lorena Cabnal, ella es guatemalteca y ella hablaba el tema de la defensa del territorio y cómo eh, el hecho de que las personas, lo decía de otra forma, pero era algo así como que si uno en definitiva se cultiva interiormente, tiene que vincularse a la defensa del territorio. Y por otro lado, sí. quienes están en la defensa del territorio también, una, requieren esa protección como más espiritual del entorno y por otro lado también generar esa conexión eh, espiritual precisamente con las otras personas, con el entorno. O sea, es un camino de ida y regreso cuando efectivamente o uno tiene la vista puesta afuera o uno la tiene puesta en el interior. Oye, esa mujer es una vez, bueno, yo la había escuchado, la seguía en YouTube, veía videos, todo, y cuando la conocí en persona, o sea, es impresionante. Y ella también fabrica esencias y cremas y productos Ujú. así, es maravillosa. Oye, querida Celeste, cuéntanos y con Yerba Mar, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de producto? Yo te sigo ahí y he visto, pero cuéntanos. Sí, mira, te muestro, la tengo aquí. Ya. Voy a dar vuelta a esto. Quisiera olerlos más de cerca. ¡Oh, qué maravilla! Andar el pajarito. Ah, ya a ver. Producto estrella. Ujú. Alegría. Rolón. Eso, ya. Estos rolones, bueno, toda la aromaterapia en general, pero específicamente Ujú, los rolones son para ocuparlos de manera, te lo voy a ir mostrando. ujú. Eh, Mm, Estas fórmulas son en realidad casi todas las creé primero para mi familia y para mí. ujú. Oye, el verde oscuro no puedo identificar, el que está al lado del azulito. ¿Qué dice? Que estoy sin los lentes. Concentrado. ¿Qué dice? Ah, ya. Hoy se lo voy a necesitar. Los voy a mostrar primero. Estos son los rocíos o como se conocen brumas. Ya. No, me encanta, limpieza energética. Nombres. Puro. Y ese, mira, Amor, wow. Oye, es que me imagino los aromas.
Esos son aceites de masaje. Esas son las Ujú. cuatro propiedades. Mira qué maravilla. Yo la otra semana que voy a andar en Tomé, obviamente, voy a hacer mi compra respectiva. Esta es la línea mujer. Ajá. Dice el penúltimo, que no los alcanzo a leer los últimos. Tónico de luna y tónico mujer sagrada. Ya. Ujú, Sí, es un aceite de masaje para vientre y senos. ujú. Estos tienen aceites esenciales especiales. Estas son No, las la más rosa. y ungüentos. Ujú, Y un bonus, como te decía antes, me dedicaba a la fotografía, también vendo ujú. postales. ¡Ay, qué bella! ¿Qué lugar es ese donde se ve el agua? ¿Tome? Este es el arco de Cocholhue, que queda abajo de Cocholhue para el lado izquierdo, del faro. Oh, qué hermoso, no lo conozco. Tenemos que ir a Debería. una caminata entonces. Son los bagres, a los bagres. mm, Vista desde el faro de Cocholhue, hacia la derecha. Mm, Playa Tricahuilo, Coliumó, los bagres. qué bello. Eso es Los Tilos Bellavista. Ujú. También hay Mm, tomas de la playa. ay, qué hermoso, celeste. Qué bello. No, yo ya tengo en la mira que voy a pasar a comprar. Bueno, ahora a mí igual me encantan los aromas, me encanta, o Ay, sea, ya. hoy Te día vuelvas partí con aromas de Egipto, a mí me encantan los aromas. Si yo todavía tengo uno que te compré, una chiquitita. en la mañana, partí el día con lo tenía desaparecido y lo encontré, estaba buscando unas cosas, un perfume sólido que me traje de Egipto, que es un aroma como a cedro, a naranja, ¡ay, exquisito! Andado. De hecho, tengo todavía, porque me coloco yo, pero como me gusta estar oliendo, me coloco en estas partes. Oye, Celeste, te agradezco tu tiempo. Son las 8:15. Te quería hablar un poquito de en qué Claro. consiste la aromaterapia, como chiquitito para que las pocas personas que están conectadas igual la conozcan. Bueno, Egipto es una de las cunas de los Ujú, aromas, es una de las cunas mundiales de los aromas. ujú. Uno de los aromas que más me gusta a mí, si no es que más me gusta de aceite esencial, es el geranio de Egipto. Ajá. Yo lo inhalo y quedo como... Ya, mira, no sé si tú conoces qué es la aromaterapia, como a grandes rasgos, así de manera muy general, ¿cierto? La aromaterapia es la aplicación de los aceites esenciales que vienen de las plantitas, Ujú, de distintas partes de las plantitas, ya sea de las raíces, de las hojas, de los tallos, de los troncos, de las cáscaras de sus frutos, de resinas. ujú, ¿Y cómo obtenemos ese aceite esencial? Lo obtenemos a través de la destilación por arrastre al vapor. ujú. ¿Conoces los alambiques Sí, de cobre? Hay de también. otros tipos de destiladores, pero esos dos son como los más conocidos, ¿cierto? Ujú, Em, para hacer una referencia a las personas que no saben, podría ser un poco como haces el aguardiente o el whisky. ujú, Entonces extraes por arrastrar el vapor, ¿cierto? Está la estructura donde pones la hierba, aplicas calor, mangueritas de cobre para acá, va saliendo hidrolato, que es un líquido también, y ujú, con gotitas de aceite esencial. Generalmente se ocupa mucha planta para obtener ujú, estas cosas, ¿cierto? Por eso que hay que ocuparlas con mucho respeto, con ujú, mucha intención también, porque la planta nos está dando como toda su medicina, medicina que la planta también ocupa para ella misma. Estas plantitas ocupan estos aceites esenciales, no todas los tienen, pero cuando los tienen lo ocupan de manera medicinal también para repeler depredadores, para atraer polinizadores, para defenderse del sol. Entonces, esas mismas propiedades son las que nos sirven a nosotros también dependiendo de la planta que elegimos. ujú, ¿Cómo funciona nuestro organismo? O sea, ¿cómo interactúa? Yo lo encuentro que es maravillosa la conexión tangible y comprobable de manera científica la conexión que tenemos con las plantas. Entonces, ¿por qué se llama aromaterapia? Porque las plantitas que tienen estos aceites esenciales son generalmente aromáticas.
ujú, Quiere decir que tienen un aroma muy intenso. Y esas moléculas que le dan ese aroma son las que tienen las propiedades medicinales. No ujú. sé si estaba tapando el micrófono o se escuchaba. No, sí se puede. Ujú, Eh, entonces, al momento de que tú inhalas, ujú, ¿cierto? Haces la inhalación, captas el aroma, estás captando estas moléculas medicinales que están llegando cuando entra a tu organismo de manera olfativa, ujú, eh, está llegando a distintas partes de tu cerebro, ujú, ya sea a la amígdala, al sistema límbico completo, y se están activando estas secciones del cerebro en donde estas moléculas medicinales interactúan con tus neuronas, ujú, con esos receptores. Y ahí se produce la magia, por así decirlo, pero hay muchos estudios científicos detrás que avalan estos beneficios. Una de las más estudiadas es la lavanda, que es una planta madre, igual que tiene mucho beneficio en el ser humano y ujú, en los mamíferos también, porque aquí por ejemplo, ujú. No, no se ve. Ah, no se ve porque está al revés. Bueno, para perritos y gatitos. Ah, Aromaterapia, antiestrés. Entonces, lo que tú estás haciendo es, bueno, el olfato es uno de los sentidos del ser humano que llega más rápido a tu cerebro, de forma directa, de la vía más corta. ujú, Pero también puedo usar estos aceites esenciales de manera tópica, a través de la piel, como el aceite para el dolor. ujú. Sí, a Siempre mí se ha diluyo mejorado con una friega. esto. Mm, Los clientes de tercera edad siempre me dicen, para hacer una friega, sí, le digo, exactamente eso. ujú, Entonces te lo aplicas a través de la piel, atraviesa las barreras cutáneas, ¿cierto? Atraviesa las barreras de la piel, llega a tu torrente sanguíneo y empieza directamente a trabajar, a recorrer tus órganos, ¿cierto? Unas ujú, partes igual te pueden ir a los pulmones, a los alveolos, ¿cierto? Y después finalmente igual llega a tu cerebro. ujú, Entonces, por eso que se pueden preparar distintos productos, desde los rolones, desde los aceites de masaje, productos para la piel, lo que tú te imagines en realidad, porque yo creo que todos en alguna medida tenemos algún pequeño contacto con alguna planta o sabemos algo pequeño que sea de una plantita. ujú, Sea así como manzanilla, para la guatita ya. Sabemos eso, ¿cierto? ujú, Entonces, al momento de, por ejemplo, si yo puedo hacer un aceite de masaje que tenga un oleato de manzanilla y le agrego también algunos aceites de manzanilla o de otro tipo, que me lo pueda aplicar en la zona abdominal para bajar los calambres, por ejemplo, ujú. me va a servir, porque tiene esos beneficios de la plantita. Hoy se largó a llover muy fuerte. Ah, eso se escucha. Sí, en la lluvia. Ahí Entonces, está eso más que nada pronto. con grandes rasgos. Ahí Ujú. bajo un poquito. Como para que Oye, las personas que estén conectadas conozcan de la aromaterapia, eso lo pueden investigar también. Bueno, yo aquí quiero hacer una recomendación, Romy, súper importante. sí, va. Está moviendo, muevo el celular porque tiene el cargador abajo, Ah, entonces no ya. lo puedo tomar. Eh, por favor, no ingieran aceites esenciales. Ujú. Por favor, por lo que más quieran, no ingieran aceites esenciales. Aunque marcas conocidas lo promuevan, tengan grandes campañas de marketing, no ingieran aceites esenciales, por favor. ¿Te ha Son, pasado que alguien te cuenta conozco, alguna experiencia? conozco gente que ingiere, Ujú, que hasta el momento, por ejemplo, a lo mejor no le ha pasado nada o sí ha tenido irritaciones, dolores de estómago, pero te puede pasar mucho, ujú, puede dar un shock anafiláctico, te puede irritar todas las vías de tu sistema digestivo, puede ujú, causar estragos. Lo que pasa es que una gota de un aceite esencial es muy potente. Entonces, ujú. no sé, un ejemplo que me daba una profesora. Una gota de aceite esencial de menta, por ejemplo, equivaldría a 20 tazas de la infusión. Ajá. Una gota. ¿Te tomarías 20 tazas de una infusión de una ¿De sola vez? una? No. Ese es un ejemplo nomás. Ujú. Pero así hay equivalencia mucho más potente. Pueden ser una gota hasta, no sé, 50 veces más potente. Ujú. Es muy fuerte, muy Sí, la, fuerte. la recomendación. Y claro, a veces, bueno, así como a veces hay desconocimiento de la diferencia. Yo trabajo con aromaterapia egipcia y siempre les digo y me dicen, ¿es el extracto? No les digo yo, porque va en un aceite
un aceite conductor vehicular, les señalo cuál es, les explico, porque claro, hay personas, y a veces también me han dicho, oye, ¿y esto se puede tomar? No, 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 no funciona así, funciona de otra forma. Y claro, allá en Egipto de otra forma lo trabajan, bueno, hay diferentes formas de trabajar con las plantas, tomar su aroma, y hay mucha maceración, hay otros aromas que se preparan con la maceración, pero de varias en su conjunto, eso ya lo pienso y lo señalo con un tema de que a mí me encantan los inciensos también, entonces hay mezclas para eso. Pero súper bueno lo que señala, así que para quienes estén ahí, hoy saludo a la Claudia, que se acaba de sumar, nuestra comadrita. Eh, y te agradezco, Celeste, que nos hayas contado un poquito de eso. ¿Cuántos años empezaste tú a trabajar con aromaterapia, a generar tú tus Ah, productos? finales, como en agosto del 2024. Ajá. Oye, qué Trabajé maravilla. con ella, pero no la hacía yo, como te decía, la compraba. Ajá. Y del 2024 la empecé a hacer yo. Mira, te voy a mostrar el logo. Ujú. Al revés. No, qué bello. Sí, es bello. Y les invito a que la sigan. Bueno, esta entrevista queda grabada en Instagram, la subo a YouTube. Me acuso también que las últimas entrevistas no las he subido aún por otros compromisos, pero ya van a estar. Oye, Celeste, te quiero agradecer tu tiempo, el que nos hayas compartido tu espacio, tu experiencia, tu forma de ver la vida también, que es súper importante en estos tiempos donde nos encontramos en redes sociales otros mundos, algunos horrorosos, como personas que le dan WhatsApp a un perro, personas para quienes es chistoso hablar de el abuso de niños. O sea, eso que estoy impactada con esas informaciones este fin de semana, que no me parece absolutamente nada de chistoso. Te agradezco, Celeste, el poder compartir estas reflexiones, este mundo, respondiendo a la Claudia, se llama Hierba Mar, nuestra comadrita Celeste, así aparece por Hierba Mar en Instagram, y eso, agradecerte que te hayas compartido hoy en este aquí y ahora lluvioso a ratos, con todo tu amorcito. Y me he sentido muy cómoda. Primera vez que hago algo así y te doy las gracias porque se nota tu experiencia, se nota tu conocimiento. También pienso que es muy valorable lo que estás haciendo, como te decía adelante, que a veces uno no tiene como un espacio largo para hablar de uno misma, pero realmente como lo haces tú, indagando en las capas más profundas del quehacer, cuando ese quehacer se expande a otras personas, en mi caso a otras mujeres. Entonces, te doy las gracias porque, como te digo, me sentí muy cómoda. No, qué rico. Hoy aprovecho a saludar a la comadrita Angélica. Ella es de Santiago, es una mujer que por su profesión estuvo muy vinculada a la naturaleza y ella también, hoy se me pone la piel de gallina, ella también apoyó apoya mucho el trabajo territorial, especialmente en esta época de pandemia y un poco antes, también muy presente valorando precisamente lo que señalabas tú, la importancia de conectar con el territorio, conectar con las personas, que el arte sea una vía de comunicación, porque yo creo también que son formas en que tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos, ampliando los espacios y mostrar que en realidad no todos estamos atentos a las redes sociales, al auto, no sé cuánto, sino que vemos personas para quienes también espacios como este son valiosos. Abrir el corazón y compartirnos en este aquí y ahora. Gracias, Romy. Así que Nos vemos pronto. sí, nos vemos pronto. Le agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas ahora, quienes van a ver la entrevista luego. Y doy por concluido este quinto ciclo de entrevistas, Lo Divino está en lo Mundano. Yo regresando, me voy en poquito tiempo más, me voy a Egipto nuevamente por un tiempo importante y ya regresando veré cómo sigue esto. Así que muchos cariños para todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.